Y quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Mi esposa y yo el día de anoche, todavía hasta como a las 2 de la mañana, estuvimos platicando, estuvimos conversando y viendo la necesidad que había en los corazones. Y doy gracias a Dios porque lo que hemos estado hablando en estos últimos domingos confirma que el Señor está trabajando en nuestra vida. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, hermana, ¿usted se considera salvo por la gracia del Señor? Amén. Yo creo que ya los que estamos aquí, hemos estado leyendo la palabra del Señor, ya no tenemos el pecado como algo a lo que nos querramos aferrar. Sin embargo, el pecado, como lo dice su palabra, está queriendo seguirnos. Y por eso Pablo recomendaba, el apóstol decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está queriendo hacer en nuestra vida obra. Vamos a leer lo que dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Voltea con la persona que está a su lado y dígale: todos pecaron. Todos pecaron. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la imputación del pecado. ¿Qué es imputación? La definición de imputación la tenemos definida de 3 formas. Es atribuir la responsabilidad de un delito a una persona, atribuir a una cosa la razón de una desgracia o contratiempo, o asignar un destino determinado a una cantidad de dinero. Eso es imputar. En otras palabras, encontramos que la definición es atribuir o reconocer algo y dárselo o pasárselo a otra persona o adjudicárselo a alguien, ¿sí? Le atribuimos, la persona es detenida y después aparece en los diarios, fue libre porque no encontraron cargos que le estaban imputando, o sea, que le estaban queriendo cargar a él, que le estaban poniendo a él para que fuera culpable. Esa vendría siendo la definición humana de lo que es imputar. Y vamos a hablar acerca de la imputación del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos está diciendo que todos pecaron, tú y yo pecamos. Pero el pecado dice que se pasa de generación a generación. Entonces, lo que yo hice, otra persona lo va a tener, en este caso mis hijos. Y vemos aquí en la palabra del Señor esta definición. Y en la Biblia vamos a encontrar, tenemos un ejemplo muy claro, cuando Pablo está hablando, cuando Filemón está hablando, y está hablando Pablo a Filemón, y le está diciendo de su amigo Onésimo, ahí en Filemón, versículo 17 y versículo 18. Recuerde que Filemón solamente tiene un capítulo, por eso no digo capítulo, sino solo versículo 17 y 18. Pablo está diciendo: la deuda de Onésimo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, o si algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Entonces, impútalo a mí, pásamelo a mí. Si algo te debe Onésimo, impútamelo a mí, reclámamelo a mí y expónmelo a mí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Qué amigo tan hermoso es Pablo, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener amigos como Pablo? Que dijeran, lo que le debo a tal persona, Pablo lo paga. Que Pablo lo pague, ¿sí? Y yo sé que entre nosotros hay muchos Pablos, ¿sí? Que están dispuestos a pagar por otros en alguna necesidad. Gracias a Dios por eso. Amén. Es una bendición. Bueno, eso es para poder entender lo que es una imputación. Ahora, en la Biblia vamos a ver 3 ejemplos de imputación, no específicamente del pecado, sino de imputación en sí como palabra de definición. El primero, el pecado de Adán a la raza humana, o sea, el pecado de Adán se le imputa a la raza humana. Lo leemos en Romanos 5:12, porque todos pecaron. El pecado se pasa a la raza humana. Pecó Adán y toda la raza humana es pecadora.
El otro ejemplo que entendemos de imputación en la Biblia es el de nuestros pecados a Cristo, al morir Él por nosotros en la cruz. Cristo murió por todos nosotros, en que esta es la bendición, aun siendo nosotros pecadores, Él muere por mí. O sea, imputó el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra del Señor en Colosenses, el acta de decretos que era contraria de nosotros, Él la tomó y la exhibió públicamente. Adjudicó para sí, dice, entonces se imputó todo el pecado para que tú y yo fuéramos limpios. Entonces, esa es otra interpretación en la Biblia acerca de la imputación. Y la última, que es la más hermosa, es la imputación de la justicia de Cristo, que es a los creyentes. Por la justicia de Cristo, Él es justo y esa justicia te la imputa a ti. Esa es la más hermosa, que tú podrías ser juzgado como pecador, pero porque el Señor es maravilloso y misericordioso, Él salió vencedor en la cruz y ahora Él es justo delante del Padre y su justicia ahora la transmite para ti, la imputa a ti y dice, yo soy justo porque Él es justo. Amén. Por eso dice la palabra que el que sea santo, sí, y el que sea justo, estamos entendiendo entonces el sentido de esa imputabilidad que hay en ese sentido. Bueno, esos son los tres ejemplos que encontramos en la Biblia. Volvemos a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde lo vuelvo a repetir, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Qué entró por el pecado? La muerte. Ojo, estamos aquí hablando que la cuestión del pecado, el resultado del pecado se llama muerte. Dice entonces, todos los hombres son pecadores. ¿Sí? Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Ahora, vamos a tratar de entender esto de esta forma. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, el Señor les dijo, pueden comer de todo árbol de fruto que está aquí, pero del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien, no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente, ojo, escuchen aquí la indicación que Dios está dando, ciertamente van a morir. Entonces, Adán no pensó, sino simplemente en el hecho egoísta de él mismo, y Eva en lo mismo, en el deseo de querer tocar ese fruto, y en base a eso él solamente y ella solamente pensaron lo que podía pasar en ese momento. Sin embargo, no tomaron en cuenta lo que podría pasar después de ellos. Pero en la Biblia entendemos que porque él pecó, todos somos pecadores. Adán no estaba pensando, híjole, si me como el fruto, voy a ser pecador a Gamaliel. No pensó eso. No pensó Eva, si me como el fruto voy a ser pecadora a Victoria. No, no lo pensó así. Él simplemente actuó. Y entendamos una cosa, el pecado no fue originalmente, eso ya lo hemos visto, el pecado no fue originado en el ser humano, sino este pecado viene trasladándose en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que tuvo comienzo con un ser que se llamaba Lucero. ¿Estamos de acuerdo? Dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, la expresión que nos llama la atención aquí de Romanos capítulo 5 y versículo 12 es por cuanto todos pecaron. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes estaba testigo físico cuando Adán y Eva tomaron del fruto? Entonces, ¿por qué caramba nos están imputando algo que hizo Adán y Eva? Les voy a explicar. Usted y yo podríamos tener una razón justa para decir y excluirnos de esa acusación. Sin embargo, no olviden las palabras que el Señor dio a Adán y a Eva. El día que de él comieres, ciertamente, y pregunto, a partir de ese momento, ¿el ser humano murió o no murió? Físicamente,
le voy a decir, bueno, en el momento en ese no tomó el fruto y ¡pum!, se petateó. No, sino pasaron los años, se hizo viejito y ¿cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. Ahora, ¿quiénes de aquí no van a morir? Entonces quiere decir que estamos bajo esa condenación que hay en Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Si yo no fuere inculpado de pecado, entonces no tendría por qué morir. Pero como muero, es porque traigo en Adán esa sentencia sobre mí. Si no, no muriera. Ahora entiendo en cierta forma, recuerdan ustedes en la palabra de Dios que dice que, hablando de la descendencia de Adán, habla de un hombre que vivió tantos años, ese hombre se llamaba Enoc, y dice, Enoc conoció a Dios, y Dios se lo llevó, y no conoció muerte. Yo pregunto, ¿qué habrá pasado ahí? Porque la paga del pecado es, la condenación es que, o la sentencia es que el hombre tiene que morir. Tú y yo vamos a morir. Parte de ese proceso lo va expresando nuestro cuerpo. Se va degradando, se va haciendo menos. Ya se nos ven las patitas de gallo, algunos hasta los espolones. Ya estamos viejitos. Las canas ya delatan que estamos teniendo menos oxigenación en el cerebro. Yo pensé que era parte de mi belleza. No, te falta oxígeno. Eso es lo que quiere decir. Aunque aquí puedo hacer un paréntesis solamente, entienda esto. Usted y yo como hijos de Dios, como hombres, estamos imputados en esa sentencia. Pero el Señor a través del Salmo 92 está diciendo muy claramente, aún en la vejez, aún en medio de esa falta de oxigenación, estarán vigorosos y verdes. ¡Qué bendición! Porque pudiésemos estar allá afuera sufriendo, agonizando, torturándonos, martirizándonos, doliéndonos, pero podemos venir y disfrutar de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos vienen con gozo a la presencia de Dios? Eso es. Sí, probablemente de repente ya nos empieza a doler por aquí, nos empieza a doler por acá. Dice mi mamá, a veces ya nos parecemos a la oveja vieja. Si no es la pata, es la oreja. Sí, ahí vamos, pero esto nos hace entender que somos seres, que somos limitados y estamos bajo la condenación que es la muerte. ¿Estamos claros? Ahora, es ahí donde empezamos a entender. En Romanos capítulo 6, 23, está diciendo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga por el pecado? Muerte. Y cuando Adán pecó, pasaron años, tal vez no fueron 2, fueron más de 500 años los que vivió Adán y murió. Y estaba ahí sentenciado ya que por haber pecado iba a morir. Y de ahí en adelante toda su descendencia murió, excepto esta persona que le digo, Enoc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra persona que tampoco conoció muerte, ¿se acuerda quién? Elías. ¿Sí? Pero fuera de ahí, de esos dos, y usted dice, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Dios es soberano. Él sabe por qué lo hizo. No me voy a poner a discutir. Dios sabe por qué lo hizo, pero la paga del pecado es muerte. Ahí está establecido. Esa es la paga. Y todos los hombres van a morir y quiere decir que entonces están en esa sentencia. Entonces, la expresión que nos importa aquí es esa. Vamos a entender algo. Adán fue la cabeza de la naturaleza humana y así todo hombre estaba bajo él cuando pecó. De ahí que todos somos pecadores. ¿Está claro ahí? De ahí que todos somos pecadores, porque pecamos en él. De manera que Dios imputa el pecado de Adán en usted y en mí. ¿Sí? Dios dice, tú tienes que morir. En Tesalonicenses está diciendo, la palabra de Dios es ley, que todo hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso está ahí ya establecido. Entonces, tenemos que morir porque esa es la paga del pecado en nosotros, morirnos. Lo glorioso sería
que el Señor viniera hoy y que nos llamara y no conociéramos muerte, sino que en el aire nuestros cuerpos sean transformados y glorificados. Eso sería algo hermoso. ¿Cuántos quisieran eso? Ahora que lo entiendo, digo, yo quisiera que viniera en este momento. Y no porque no quiero vivir más años, sino simplemente porque no quiero conocer muerte. ¿Me estoy explicando? O le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren morirse? Por eso les digo, ¿a poco no preferirían que viniera entonces el Señor ahorita y que nos llevara y que nos transformara nuestros cuerpos de corruptibles en incorruptibles? Ya no conoceríamos muerte. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Pasar de los dolores a los brincos y alegría. ¿Me explico? Pasar del cansancio y el agotamiento a la fuerza y la vitalidad. ¿A poco no? No lo digo porque no quiera vivir, sino porque me evitaría el dolor de la muerte. Ahí es donde estamos claros en que dice la palabra de Dios ahí en Romanos, la paga del pecado es muerte, y tú y yo lo queremos evitar. Ahora, hay quienes dicen que la declaración de Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, se está refiriendo al pecado personal, pero no es así. ¿Cuándo es el pecado personal? Porque tú eres ladrón, por eso es que eres pecadores, por eso es que eres pecador, por eso Romanos dice por cuanto todos pecaron. Pero yo pregunto, la ley de Moisés, ¿cuántos años aproximadamente se estableció de la creación de Adán o del momento que nació Adán a Moisés? No fueron inmediatos. Moisés recibió las leyes, ¿se acuerda? Los 10 mandamientos en una tabla de piedra. Y en esas tablas, ¿qué decía? Los 10 mandamientos, uno de ellos es, amarás al Señor tu Dios. Otro mandamiento, aunque no sea en orden, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen, y todos esos 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos llegaron hasta que Moisés subió al monte, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasó con los otros que no conocieron la ley? A pesar de que no conocían la ley, de todos modos murieron. Porque uno diría, bueno, no conocían la ley, ¿cómo es que murieron? Pues no son pecadores. Pero la ley dice que lo que nos hace es darnos a conocer el pecado. Es para que tú y yo sepamos qué es pecado. Para eso es la ley. Y cada uno de nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hoy en la mañana se levantaron y dijeron, vamos a ir a la casa de Dios? Y se pusieron guapos, hermosos y dijeron, vamos a hacerlo alegremente. ¿Cuántos se levantaron en la mañana y, otra vez domingo? Uy, tenemos que ir al templo. ¿Me explico? Esa puede ser la carga que podemos tener. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5 que estamos leyendo, pero ahora en el versículo 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, si vamos a suponer, ¿quién fue primero? ¿Moisés o Adán? Bueno, Adán no conoció los 10 mandamientos. Y aquí está diciendo, sin ley no hay imputación de pecado. ¿Cómo es que entonces está muriendo? Porque Dios dio una orden. El día que tú comas de ese fruto, vas a... Y de ahí todos empezaron a morir. Es por eso que el pecado se está imputando en cada ser humano. Y es donde tenemos por eso que reconocer a Dios como nuestro Salvador. Ahorita vamos a ver y terminar con esto. Vamos, dice entonces, estábamos ahí en el versículo 13, pues antes que de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que lo esperamos en las nubes? Jesús. Esa es la figura, pero Adán era la figura. Pero Adán pecó, Adán la regó. Bueno, viene otro para traernos salvación. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 5, pero ahora vamos al versículo 18
versículo 19. ¿Ok? Dice, Pablo está diciendo aquí y haciendo varias comparaciones y contrastes entre el primer Adán y el último Adán, que es Cristo. Dice, así que como por la transgresión de uno, y ahí está, si no me equivoco, de uno, y entre paréntesis vamos a poner ahí Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es el uno? ¿Qué es justo? Jesús. El uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¡Qué hermoso! Ahí es donde radica la bendición de una imputabilidad. Mire, qué hermoso es. El pecado está sobre nosotros y tenemos que pagar el precio del pecado. Tenemos que morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A cuántos quisieran que cuando se mueran lo cafeten, como dicen? Yo no sé ustedes, una vez un pastor me decía, es que la iglesia tiene que estar consciente que los pastores también se mueren. Nosotros también nos morimos, hermano. No somos eternos. Pero, ¿qué va a pasar el día que nos muramos, hermano? Decía mi mamá, yo quiero que me traigan flores ahorita, porque de muerte ya no las voy a ver. Eso es cierto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? Porque muerta ya no te voy a poder llevar nada. Ni yo muerto. ¿Qué quieres? Y tenemos que preguntarle así, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale a tu hermano, a tu hermana, ¿cómo quieres que te trate? Porque el día que la persona muere, ¿sí o no? ¡Oh, tan buena persona que era! No, sí. ¿Me explico? Y hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Y dice la palabra de Dios en Romanos, así como por un hombre entró la muerte, por Adán, por otro hombre, Jesús, hay justicia. ¡Qué hermoso! Porque ahora solamente basta con que yo doble mis rodillas y le diga, Señor, te pido en tu nombre, entra a mi corazón, perdona mis pecados, reconozco mi rebelión y te pido que seas Señor de mi vida. Y con eso tenemos para que la culpa del pecado nosotros seamos justificados. O hay algunos que quisieran esperarse al día de la tribulación. Yo no. Hermano, ¿qué va a pasar el día de la tribulación? ¿Quieres saber qué va a pasar? Quédate. Digo, la Biblia es muy clara y la propia palabra lo está declarando. Es tribulación. Tú le buscas en el diccionario qué quiere decir tribulación y no dice alegría extrema. No dice eso. Es agonía, persecución, tristeza, desgracia. Entonces, hoy tenemos esa carga que viene atrás de nosotros, el pecado que nos está asediando. Pero Señor, si he de morir, Pablo lo entendió muy claro y ahora lo estoy entendiendo yo también. Por eso Pablo está diciendo, para mí el vivir, el morir es. Ya no vio la muerte como paga de pecado en él porque él encontró que fue justificado por Dios. Y al ser justificado por Dios, ya la muerte no viene para mí como una paga, sino viene como un escalón para poder llegar a su presencia. Y que mi cuerpo inmundo se convierta en un cuerpo incorruptible. ¡Wow! Por eso les decía, si no queremos conocer muerte, ojalá y viniera hoy, para que seamos nosotros transformados y podamos tener el vigor y la fuerza que tanto anhelamos. Amén. Quisiéramos tener la habilidad de los jóvenes. Algún día fuimos jóvenes y quisiéramos tenerlo. Bueno, el día que el Señor venga por su iglesia o el día que el Señor nos llame a su presencia, ese día, hermano, dice, correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Qué hermoso, hermano. Hoy nada más hago así tantito y ya me subo como si hubiera agarrado no sé qué. Bien, siento que me ahogo. Seguimos. Vamos a ver qué dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Dice,
porque yo soy Jehová Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, esto es parte de la imputación del pecado. El Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy malo. Vamos a suponer esto. Y creo a ver si puedo explicarlo y a ver si me sale. Yo traje aquí unos vasitos. En estos vasitos tengo, voy a arrodillarme tantito. En estos vasitos tengo esta agua que significa mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué color está? Transparente. Y en esta tengo otra que está representando al pecado. ¿Estamos claros? Este pecado, ¿sí? Cuando viene al hombre, ¿qué hace? Lo contamina. ¿Vieron cómo se puso? Pero dice la palabra de Dios en Éxodo, está diciendo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ese fue el pecado mío. Pero falta el pecado que va a imputar a mi hijo, que le va a imputar de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y eso de un lado. Falta el abuelo y bisabuelo del otro lado. Y de a ellos, todavía lo que los bisabuelos de los abuelos de ellos y los padres de ellos. Imagínense cómo está el asunto aquí en mi vida. Y uno dice, ¿y yo qué culpa tengo? Pero aquí viene la maravilla. Porque dice la palabra de Dios que por la justicia de uno, nosotros somos purificados. Ya. Primero sí me salió. En segunda, ¿vieron? De tal manera que lo que hace la justicia, y por eso dice, entendí esto, cuando dice la palabra de Dios, porque donde abundó el pecado, ¿cómo se llamaba? Ese es Jesucristo. Ese eres tú y yo. Puede tener nuestra vida muchas culpas que llevar y muchas cosas que llevar, pero la justicia de Dios nos libra de todo pecado. Y la imputabilidad que puede haber en nuestra vida, probablemente pagaremos la muerte, porque ya es parte de la ley. Pero te quiero decir, más que eso, ya no. Si tu padre fue X, Z, Y, doble Y, 3X, lo que quieras. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que por su gracia yo soy justificado. Él me hace justo. Esa es la maravilla. Y ahora podemos entender, y volvamos tantito nada más a Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, en este caso Adán, vino la condenación, el hombre se hizo impuro, también por la justificación de uno, Jesucristo, el hombre se hace justificado. Fíjese la pregunta que le voy a hacer basado en lo que estamos hablando ahorita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos justificados? Ahora, esto no quita que el pecado nos esté asediando. Por eso les decía la otra vez, no estamos hablando de que usted esté endemoniado ni enchamucado. Estoy hablando de que el pecado está detrás de usted queriendo hacerle caer. Y tenemos que entender una cosa, ese pecado, si no ponemos manos a la obra, la justicia de Dios no podrá actuar en nosotros. Y resulta entonces que el pecado seguirá en el corazón. Y Él visita, en Éxodo 25 dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos padres aquí desean un mal para su hijo? Levanten su mano el que dice, amén, gloria a Dios. Yo quiero que a mi hijo le vaya súper mal. Yo creo que nadie.
Padres, ¿cuántos de los que están aquí le desean a su padre, a su hijo, una bendición, una prosperidad, la gloria de Dios sobre su vida? Amén. Hijos, ¿cuántos desean que sus padres los bendigan? ¿Cuántos desean que sus padres los maldigan? No. Por eso es importante, hermano, usted y yo, que entendamos que esto tiene que efectuarse en nuestra vida. Tú y yo somos hijos de Dios y como tal, entonces, tenemos que ser justificados. Vamos a terminar. Dice la palabra de Dios entonces en Éxodo 25, porque yo soy Jehová Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Dios transmite sobre los hijos muchas de las consecuencias de los hechos de los padres a través de las leyes que están en este universo. Un ejemplo, tenemos las enfermedades que surgen del libertinaje, de la intemperancia, la ociosidad, la extravagancia, la ignorancia y los malos hábitos, ¿cierto? Yo me acuerdo que antes no se oía mucho, por ejemplo, por decirlo así, del SIDA. Cuando nosotros éramos jóvenes, empezábamos a escuchar del problema del SIDA. ¿Se acuerdan? Hermanos adultos, ¿se acuerdan cuando empezábamos a escuchar acerca del SIDA? Hoy el SIDA ya quedó abajo, ¿sí? Hoy hay otras enfermedades. Están siendo, y digo, ahorita estamos viviendo mundialmente una pandemia, y todas estas situaciones es por causa del pecado del hombre. Por eso les decía, Adán no estaba pensando en usted cuando tomó del fruto. Él estaba pensando en su deleite, en su gozo. Ojo, esa es la consecuencia del pecado. El pecado siempre va a querer atribuirnos a nosotros que hagamos cosas para deleitarnos a nosotros. Pero la consecuencia no solo va a ser para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y probablemente tú digas, yo ya tengo mis hijos, ya están más son unos señorones, ya tienen su vida hecha. Pues tienes que romper de todos modos con eso, porque si no se va a ir hilito. ¿Me explico? Y no se trata de que tú lo convenzas, porque el que convence es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, quiero que se ponga de pie, hermano, por favor. Y lea conmigo Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Me puedes ayudar, hijo? Ezequiel 18, 20. Estamos en tiempos en que hace frío, hace calor, así es que mi recomendación, iglesia, cuando venga a la casa del Señor, aunque tenga que cargar, tráigase su chamarrita. Si hace calor se la quita, si hace frío pues se la pone, porque si no vamos a quedarnos como el vidrio cortado, todo en cachitos. Ezequiel 18:20, léalo conmigo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Eso es lo que hace Jesús en tu vida y en mi vida. Tú que estás hoy aquí, eres hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, su justicia te ha limpiado del pecado, te ha hecho limpio, te ha hecho diferente, y por lo tanto, el pecado no tiene parte en tu vida. Sin embargo, esto no evita que humanamente tengamos que morir, pero es algo que solamente nos dará el paso para estar en su presencia.